Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos intentado acumular y transmitir la sabiduría legada de nuestros ancestros, y las bibliotecas se erigieron en algún momento como verdaderos centros del culto al saber. Pues bien, de entre todas las grandes bibliotecas que erigieron las mentes antiguas, hay una que brilla con luz propia. La historia cambió en Ugarit. ¡Hasta la victoria siempre! The greatest nation on earth. Красных иллюзий. 国泰民安。 Rebautizada en árabe como Ras Shambra después de la conquista musulmana, Ugarit fue una ciudad antigua situada a orillas del Mediterráneo, la actual Siria, a pocos kilómetros de la actual ciudad de Latakia. La región, conocida históricamente como Levante Mediterráneo, vio nacer a los fenicios, por ejemplo, que tenían su capital en Tiro, más al sur. También habitaron muy cerquita los filisteos, todavía más al sur. Se trata de una zona muy rica en historia, muy importante en el desarrollo de las civilizaciones mediterráneas. Pero resulta que, algunos siglos antes de que filisteos y fenicios dominaran la costa del Levante, un humilde asentamiento llamado Ugarit comenzaba a desarrollarse allá por el segundo milenio antes de Cristo. Transcurrieron los siglos, cayeron reinos y ciudades, y casi medio milenio después, hacia el año 1400 a.C., la ciudad de Ugarit vivía su momento de máximo apogeo. Así lo constatan las fuentes históricas, extraídas de los documentos legados por las potencias que la rodeaban. El reino nuevo egipcio, por ejemplo, con la que tenían una profunda relación comercial, llegando a enviar tributos al mismo faraón. O incluso el reino de Al-Ashiya, en actual Chipre, con el que también mantenían un estrecho trato. Ugarit era, por tanto, a mediados del milenio, una importante ciudad-estado que controlaba un territorio aproximadamente de 2000 kilómetros cuadrados, respetada por sus vecinos y respaldada por una importante actividad comercial que se mantenía viva desde principios del milenio, como así lo atestiguan, por ejemplo, las estelas encontradas en Ebla, la ciudad de Ebla, casi 100 kilómetros al noreste de Ugarit. Podemos imaginarnos que una ciudad que contaba con semejante poder de influencia, capacidad de influencia, tuvo que contar con infraestructuras, edificios, cultura material digna de su poder. Pues no la conocíamos todavía cuando en 1928 un campesino local encuentra en la entrada lo que parecía ser la necrópolis de la ciudad, que confirmaba por otro lado la hasta entonces desconocida ubicación de la ciudad, como digo, desconocida pero mencionada indirectamente en algunas vasijas cretenses, por ejemplo. Pero el gran descubrimiento se produce en los años sucesivos, cuando el arqueólogo francés Claude Schaffer identifica el que pudo ser el Palacio Real, en el periodo de mayor esplendor de la ciudad, y dentro de aquel palacio la joya de la corona. Entre las más de 90 habitaciones, 2 bibliotecas privadas fueron desenterradas, con, agárrate, decenas de textos inscritos en tablillas de arcilla. Lo de encontrar documentos escritos en forma de tablillas de arcilla era ya conocido para los arqueólogos de la época, que tenían referencias, por ejemplo, de Mesopotamia, pero la misteriosa colección de textos encontrada en Ugarit describiría por completo su desconocida historia. Y lo que es más importante, cambiaría nuestra percepción general de la historia. Esto es lo que decían los textos. Entre las decenas de documentos encontrados en Ugarit, lo primero que cabe resaltar es su idioma y el sistema de escritura en el que están escritos. Y es que los ugaritas utilizaron el cuneiforme, un complejo sistema de escritura usado en Sumeria desde finales del cuarto milenio antes de Cristo, y que después de convertirse probablemente en la forma de escritura más antigua del planeta, se extendió por Oriente Próximo, siendo adaptado por diferentes pueblos, entre ellos el ugarítico. Desde la aparición del protocuneiforme allá por el 3400 a.C. en Sumeria, acadios, babilonios, asirios, elemitas, hitas, urritas e incluso los persas adoptaron y en ocasiones modificaron el cuneiforme para su propio uso. Teniendo en cuenta que cada uno de estos pueblos mencionados contaba con su propio idioma, el cambio, la adaptación era obligatoria. Era necesaria la adaptación de aquel primer cuneiforme sumerio a estas nuevas lenguas. Este primer cuneiforme sumerio era una mezcla mayormente de logogramas, caracteres que se identificaban directamente con objetos o con ideas, y silabogramas, caracteres que representaban eso, sílabas, que se podían combinar creando complejas palabras y frases. Con el tiempo, el cuneiforme sumerio se fue complejizando y los caracteres logográficos fueron quedando atrás, dando paso a un cuneiforme mayoritariamente logosilábico. Y es en ese momento, alrededor del segundo milenio antes de Cristo, cuando entra en escena Ugarit, que contaba con su propia lengua, el ugarítico, a la que le viene muy bien tomar prestado esta compleja herramienta que era el cuneiforme, y así lo hace. Hacia mediados del segundo milenio antes de Cristo, los documentos oficiales manuscritos en Ugarit son estrictamente realizados en cuneiforme. En concreto, en una nueva forma mucho más eficiente, mucho más sencilla de utilizar del cuneiforme, porque el cuneiforme, a pesar de ser un sistema de escritura eficaz, útil a lo largo de los siglos, a veces
veces se volvía un poquito confuso, un poco ambiguo, ya que utilizaba en ocasiones el mismo carácter para referirse a sílabas completamente diferentes. Pues viendo esto, a los ugaritas se les ocurre simplificar el sistema, creando una lista de 30 signos que, representando sílabas casi siempre consonánticas, es decir, las vocales no se plasmaban, que facilitaba y aligeraba su uso, y suponía una auténtica revolución. Ahora podemos entender el valor, la importancia de todos esos documentos escritos encontrados en los años 30 por el arqueólogo francés. Los textos encontrados en Ugarit no solo abren la puerta al conocimiento de una cultura milenaria, sino que nos abre la puerta también a entender un momento clave de ruptura en la historia del lenguaje y de la escritura. Así cambia para siempre la escritura en Ugarit. Y es que lo hemos mencionado ya, el cuneiforme es modificado eficientemente en su paso por Ugarit, creando, como digo, un sistema cerrado de 30 signos. En su mayoría, quedaos con esto que es importante, eran sílabas consonánticas, es decir, salvo algunas excepciones, los signos solo representaban combinaciones de consonantes, haciendo que la pronunciación de las vocales fuese sobreentendida. Las vocales no eran visibles en la escritura. Más allá de las vocales, esta simplificación del cuneiforme fue un paso clave en la historia de la escritura, porque serán los fenicios, pueblo explorador y comerciante por excelencia, en esa última parte del segundo milenio antes de Cristo, los que adoptan y adaptan el cuneiforme, posiblemente, quién sabe, influenciados por Ugarit, y crean su propio sistema de escritura todavía más simple, de unos 22 caracteres, que de nuevo solo representaba sílabas consonánticas, no había vocales. El siguiente paso estaba claro, fueron los griegos, que estos sí que tienen mucho escrito, los que adoptan el sistema de escritura fenicio y le añaden vocales, lo que simplificaba y aligeraba mucho la tarea de escribir, lo que abría la puerta, por ejemplo, a la posterior creación de las grandes obras clásicas. Ya lo veis, en ese perfeccionamiento, en ese camino hacia la simplificación de los sistemas de escritura en Occidente, en medio de ese salto se encuentra el ugarítico, y ahí su importancia. Ugarit marcó un antes y un después en la historia de la escritura, pero una vez encontradas las tablillas, una vez desenterradas, había que descifrarlas. Y es que sí, los arqueólogos conocían el cuneiforme con el que se encontraron en Ugarit, o al menos las versiones previas, pero el idioma que este nuevo cuneiforme representaba era todavía desconocido. El ugarítico, idioma de origen semítico, que por tanto guardaba conexión con idiomas conocidos ya en la época como el hebreo o el acadio, era todavía en ese momento un misterio. Aprovechando esta circunstancia, los académicos compararon aquel cuneiforme ugarítico con los cuneiformes empleados en otras distintas lenguas coetáneas conocidas ya previamente por el mundo académico. Por ejemplo, el acadio, que era en ese momento el idioma número 1 en las relaciones diplomáticas entre las grandes potencias del Mediterráneo. Así, con ese proceso de comparación, identifican y relacionan cada carácter con su correspondiente sílaba, traduciendo cada uno de los documentos excavados en las bibliotecas. Y ahora vamos al contenido. Entre las decenas de traducciones cabe destacar, junto con la correspondencia oficial mantenida por parte de la élite de Ugarit con algunas potencias del Mediterráneo, se encuentra también una extensa lista de reyes, el llamado periodo clásico, entre el siglo XIV y el XII a.C. La lista abarca varios de los siglos más brillantes de la historia de la ciudad, mencionando reyes como Mnicmepa, Ibiranu o Amurapi, que contribuyeron evidentemente a que Ugarit prosperara. No olvidemos que la ciudad era una gran potencia en aquel momento, se codeaba directamente con otras grandes potencias como el reino egipcio, los hititas o el reino de Mitanni, entre otros. Pues así, Ugarit y sus tablillas pasan a la historia como uno de los primeros sistemas alfabéticos de la historia, o prealfabético, como algún experto aclara. En cualquier caso, después de ser una de las grandes potencias económicas y culturales de la zona, Ugarit caerá en manos enemigas hasta en 3 ocasiones. Primero fueron los Hicsos los que la conquistaron en su expulsión de Egipto hacia el siglo XVI a.C., Carquemis después de un siglo, y finalmente los hititas hicieron de Ugarit un pueblo tributario entre los siglos XIII y XII a.C. Y de un misterio, terminamos con otro misterio, y es que después de mantener su fidelidad a Ati, al reino hitita, Ugarit es arrasada por una misteriosa oleada de invasiones que agita todo el Mediterráneo occidental hacia el 1200 a.C. Las fuentes egipcias, hititas e incluso asirias hablan de una serie de enormes movimientos migracionales desde Oriente que causan estragos sobre todo los pueblos de costa. Os pongo un ejemplo. Durante el reinado de Ramsés III, hacia el siglo XIII a.C., en los relieves de Medinet Abu se presenta una batalla naval que tuvo lugar en el delta del Nilo, en el que los egipcios, se cuenta, derrotan a alguno de estos pueblos invasores y los terminan expulsando de Egipto. Pues bien, los intentos de invasión se generalizan por parte de estos misteriosos pueblos, generando al mismo tiempo una oleada de correspondencia oficial entre las grandes potencias del Mediterráneo, algo que también pasa en Ugarit, como así lo atestiguan las famosas cartas de Ugarit, que bajo la potestad del rey Amurapi pedían un socorro generalizado al resto de potencias mediterráneas en medio de un escenario de inminente invasión. Pues los gritos de socorro de Ugarit y de su poderoso rey no fueron escuchados, o al menos no lo suficiente, y la gran Ugarit se perdió para siempre, entre fuegos, muerte y destrucción. Hablaremos más adelante en otro vídeo de los pueblos del mar y de su misteriosa, repentina aparición en la historia, pero espero que os hayáis quedado con lo mollar de este vídeo, con la clave, con la chicha.
Ugarit y su escritura marcaron un hito importante en la historia del desarrollo de la escritura en Occidente. Siglos, muchos siglos antes de que las grandes urbes clásicas aunaran recursos para construir esos grandes centros del conocimiento que eran las bibliotecas, entre los muros de la polvorienta Ugarit, asuntos de estado, cartas diplomáticas, ensalmos y cantos religiosos, decretos legales y montañas de documentos administrativos eran registrados cada día. A partir de esta cotidianidad, de la banalidad de esta pila de basura administrativa, nacieron quizás las más altas letras de la historia de la humanidad.